Hola y Dios bendiga. Vamos a hablar un poco sobre el tema del testimonio. Comúnmente se dice en la iglesia sobre guardar un buen testimonio, sobre llevar un buen testimonio, a algo que yo realmente definiría como guardar bien las apariencias. Eso que se dice tanto, debes de conservar tu testimonio, debes tener un buen testimonio, aquella persona tiene un buen testimonio, fulano tiene un buen testimonio. En realidad lo que está diciendo es eso, que ha conservado bien las apariencias. Porque ¿a qué se refiere? A una persona que supuestamente muestra una vida libre de pecado, que no vive una vida pecaminosa. Pues la realidad es que eso no existe. La realidad es que todos nosotros pecamos. Somos pecadores. Es algo que está en nuestra carne. No es algo en lo que nosotros debamos de perseverar. Es algo que debemos siempre tratar de no hacer. Es algo que con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu, las tentaciones nosotros debemos de irlas evitando, debemos de irlas superando, debemos de ir mejorando en cuanto a estas cosas. Pero la realidad es que en este mundo, todo el ser humano que está en este mundo, de hecho, peca y va a seguir cometiendo de una u otra manera pecado. De manera que nadie tiene un buen testimonio. Todos nosotros tenemos un testimonio, si se trata de nosotros, que no es el bueno. Ahora, ¿cuál es el testimonio que nosotros de verdad debemos de conservar? ¿Cuál es el buen testimonio? El buen testimonio es el buen testimonio de Cristo. Ese es el testimonio que nosotros debemos conservar. Nuestro testimonio es que nosotros hemos sido visitados y conocidos por Jesucristo. Es decir, que nosotros hemos sido salvados por Él. Que Jesucristo resucitó de los muertos y que vive. Que aquí está su Espíritu que nos da testimonio. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que llevar. El testimonio del Evangelio no se trata sobre el testimonio de nosotros, de nuestra vida, de cómo nosotros lo hemos hecho. No es de eso que se trata. Hay una parte donde sí puede intervenir. Hay una parte donde nosotros podemos intervenir en lo que es el buen testimonio. La única parte donde podemos intervenir es en aquella donde nosotros podemos hablar de lo que Jesús ha hecho con este humilde y pobre pecador. Es la única parte donde nosotros aparecemos. No aparecemos como los héroes. No podemos aparecer como héroes. Nosotros podemos aparecer en un buen testimonio. Solamente podemos aparecer como personas que han fallado, que han pecado, que lo han hecho mal y que Cristo en su inmenso amor y su inmensa misericordia ha salvado y ha sanado. Esa es la única manera en que tú y yo podemos aparecer en un buen testimonio. Luego, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida no es un buen testimonio, ni es un testimonio digno. Es solo lo que parece un buen testimonio, es solo apariencias, puras apariencias. Los pastores, los predicadores, el diácono de tu iglesia, la hermana, la diaconisa, la Dorcas, etcétera, que se dice en un momento que cayó en pecado. No cayó en pecado, hermano. Siempre estuvo en pecado, igual que tú y que yo. Simplemente lo que ha sucedido es que cayó de las apariencias. Eso es. Porque la imagen que una persona da al mundo siempre va a tratar de dar la mejor imagen. Es natural. Todo el ser humano va a tratar de dar su mejor versión, mostrarla al mundo. Muchas veces otras versiones de nosotros salen a la luz por sí mismas, pero no es porque nosotros queramos. El ser humano siempre quiere dar y presentar su mejor versión, presentar la mejor apariencia. Pero es solo eso, son solo apariencias. Si el testimonio se tratase de que nosotros tengamos un buen testimonio, entonces nadie sería salvo. Nadie sería hermano, nadie sería miembro del reino de Dios, porque nadie tiene un buen testimonio. Esto es una mentira que se repite y se repite y se repite. Hay personas que tienen una buena apariencia, eso es todo. Buena apariencia, una buena apariencia no es un buen testimonio. Entonces, cuando una de estas personas se dice que cae en pecado, y que otras personas entonces dentro de las congregaciones o fuera de ellas, entonces la señalan, la condenan y la juzgan por haber caído la tela de esa apariencia, ¿verdad? Esa apariencia de santidad. Entonces
luego se dice, esta persona ha caído, esta persona es apartada de, por ejemplo, del ministerio, o es apartada de la posición en la que estaba, o ya no es admirada, ¿verdad? Como lo había sido hasta ahora. Nada de esto tiene sentido, señores, porque toda la persona que le está juzgando, que le está apartando, que está tomando estas decisiones, las personas, seamos nosotros, sean otros, estamos en la misma condición. Todos estamos en pecado. Todos estamos en pecado, pero todos hemos sido perdonados y redimidos por Jesucristo. Todos hemos pecado. Y no solo que todos hemos pecado, sino que todos pecamos. Cometemos pecados. No es cierto que tú te conviertes al evangelio y que ya tú no pecas. Eso es mentira. Todas las personas que se convierten al evangelio, si son sinceros, van a tratar de no pecar, van a tratar de perseverar, van a superar ciertas tentaciones que habían en su vida, en las cuales pecaban, y evidentemente algunas cosas las van a dejar de hacer. Pero no es cierto que una persona se convierte al evangelio y abandona totalmente el pecado, porque eso no es posible en esta carne, no se puede, simplemente no es posible. Entonces, ese supuesto testimonio es un falso testimonio. Cuando nosotros damos como testimonio el que nosotros somos impecables, intachables, eso es un falso testimonio, porque estamos dándonos nosotros a nosotros mismos la gloria, o le estamos dando la gloria a alguien, a una persona que nosotros admiramos en este mundo. Le estamos dando gloria a esa persona entonces, y entonces estamos cayendo en idolatría. Cuando hacemos eso estamos cayendo en idolatría. Cuando una de estas personas famosas que se dice que cae en pecado causa escándalo y es apartada y la gente se ofende, eso demuestra que había idolatría, porque se estaba creyendo en el testimonio de esa persona y no en el testimonio de Cristo. Porque el que evangeliza va a dar el testimonio de que conoció a Cristo. No se trata de nuestro testimonio. Se trata del testimonio de que Cristo vive, de que Cristo perdona los pecados, de que Cristo nos da vida eterna. Ese es el testimonio, no es el testimonio de tu vida. Ese no es nunca va a ser un buen testimonio, ni el testimonio de la vida de aquel famoso o aquella famosa. Puedo decir, por ejemplo, uno de los predicadores que yo sé que no tiene entiendo que no tiene prejuicios con esto. No se trata, por ejemplo, del testimonio de un predicador como Dante Gebel. El buen testimonio de Dante Gebel es solamente la apariencia. Por poner un ejemplo, que yo creo que él no se va a ofender si algún día ve esto porque yo lo diga, porque veo lo que él habla y creo que concuerda conmigo en esto que estoy diciendo. Entonces, solamente son apariencias. Tú no estás viendo lo que hay detrás de su vida. Igual yo, tú no estás viendo lo que hay detrás de mi vida. Tú no estás viendo en qué que yo fallo, con qué es lo que yo lucho, cuáles son las tentaciones que yo tengo. Tú no lo estás viendo. Tú solamente estás viendo que yo me vengo y me paro aquí a predicar del evangelio, a hablar de Jesucristo. Si tú crees que yo, que Dante, que Alducin, que cualquier predicador o cualquier pastor o cualquier son el ejemplo a seguir, lamentablemente estás poniendo la mirada donde no es y estás mirando el testimonio de manera mal. El testimonio es de Cristo, no del hombre. No venimos aquí a dar testimonio, no debemos de venir aquí a dar testimonio del hombre, sino a dar testimonio de Cristo. Y si el hombre es simplemente en lo que Cristo ha hecho en el hombre. Jesucristo a nosotros nos ha rescatado, nos ha cambiado realmente, sí. Nos ha quitado muchas cosas de nosotros por medio de su Espíritu. Ha mejorado nuestra vida en lo espiritual, en cuanto a incluso a las cosas que tienen que ver con el pecado, ha mejorado nuestra vida. Pero nosotros no hemos sido limpios del todo. En la carne no. Somos limpios de todo en Él, en Cristo, porque en Él somos justificados. Y Él ya pagó por todos los pecados. Pero en la carne, en la práctica, nosotros seguimos cayendo en cosas. No hemos sido completamente perfeccionados. Nadie en esta tierra ha sido completamente perfeccionado. Lo que sí hay es personas cuyos pecados y cuyas tentaciones y cuyas tendencias son evidentes. Y esas personas que tienen tentaciones, pecados en los que vuelven y caen, que son evidentes, son de las personas que se dicen que no tienen un buen testimonio. Mentira.
O sea, sí es verdad que no tienen un buen testimonio, pero es mentira que sea el testimonio, es la apariencia. Simplemente son personas que no dan una buena apariencia. Y esas personas que se dice que tienen un buen testimonio, simplemente son personas que dan una buena apariencia. Eso es todo, no es más de ahí, solo son apariencias. Entonces, nosotros juzgamos por las apariencias, lamentablemente no deberíamos de hacerlo. Por eso nos dice Jesucristo que no juzguemos. Porque cuando tú juzgas, cuando yo juzgo al pastor, al predicador, a la hermana, a la pastora, a la predicadora, a la hermana que limpia en la iglesia, por las apariencias, por lo que la apariencia es lo que se ve. No crea que la apariencia es solamente lo que parece. Todo lo que se ve es apariencia, en realidad. Por las apariencias, cuando lo hacemos por las apariencias, entonces nosotros estamos violentando el mandamiento de Jesucristo. Los mandamientos que Él más repitió, en los que más énfasis hizo. Porque ciertamente Jesucristo hizo mucho énfasis en esto, en que nos amemos unos a otros, en que no nos juzguemos unos a otros, en que no nos condenemos unos a otros. Y Él nos enseña que Él mismo no nos condena, que cuando nos juzga para bien, es decir, nos juzga para darnos perdón de pecado. Nos juzga como si fuera a sí mismo. Es decir, Jesús nos juzga a nosotros como si fuera a sí mismo. Porque si nos juzgara como si fuéramos a nosotros y no a Él mismo, entonces nos tendría que condenar. ¿Te das cuenta? Es decir, si Jesús a ti y a mí nos juzgara por nuestros hechos, estaríamos condenados. Lo que pasa es que nosotros somos salvos, porque Jesús nos juzga a nosotros como a sí mismo. Porque Él, cuando nos va a juzgar a nosotros, nos juzga mirándose a sí mismo. Y como Él es santo, entonces nos juzga como santos. Es todo, eso es todo. Y de hecho nosotros debemos de juzgar a los demás como santos, como a Cristo. De hecho nosotros debemos de, cuando condenamos a los demás, estamos condenando a Cristo, porque Cristo se puso en el lugar de los demás. Entonces, la bala del fusil que dispara el matador, la está disparando contra Cristo, porque Cristo se puso en el lugar de ese que está siendo juzgado y condenado por lo que hizo. Jesucristo se puso en su lugar. Entonces, señores, el testimonio es el testimonio de Cristo, no es el testimonio de tu vida ni de mi vida. La única intervención, vuelvo y repito, donde tiene que aparecer nuestra vida, es para mostrar qué hizo Jesucristo en nuestra vida. Entonces ya no es el testimonio de nosotros, sino el testimonio de lo que Cristo hizo con nosotros. Creo que eso ahí se puede entender. Entonces Dios les bendiga mucho, nos vemos pronto.